José María Córdoba. El tema es el siguiente, Nacho. Te hablábamos con el exdiputado sobre lo que está ocurriendo en los predios cercanos al aeropuerto José María Córdoba, donde se está planeando, pero para muchos años hacia el futuro, la construcción de una segunda pista. Ocurrió algo con los predios que ya están congelados desde ahora con tanta anticipación y parece que eso de la segunda pista no se requiere sino para el 2036 o más allá. Jorge, bienvenido al programa y amplíenos por favor esta denuncia. Sí, es que encontramos una comunidad que no es tan pequeña. La aeronáutica civil la minimiza. En realidad son 360, algo así, predios, pero son predios donde viven varias familias dentro del mismo predio. Entonces pueden ser perfectamente 1000 familias, es decir, unos 8000 habitantes, calcula que puede haber en ese territorio. Y la Aeronáutica Civil decidió mediante una resolución declarar de utilidad pública e interés social ese territorio porque supuestamente van a hacer una segunda pista. Esa pista, y perdóneme la ignorancia, ¿sería paralela a la que está o sería en otra dirección? No, paralela a la que está. Entonces, si uno se para en la carretera hasta que va hacia Río Negro, la calle por debajo, mirando ahí, que uno va a aterrizar aquí los aviones, esto a la franja mano derecha, si uno estuviera mirando la pista, ¿sí o no? Si mirando la franja mano derecha. Sí, y ahí tenemos a zona franca. O no sé, pero la zona franca no linda con el aeropuerto. Bueno, está lo del ejército, lo de la fuerza aérea. Tampoco lo toca, no la van a trasladar. Y usted me dice, ¿cuántos me dice que son afectados? Pues se calcula que son unas 8000 personas, unas 1000 familias. Las veredas Abreu, Abreito, bueno, los datos los tiene Gonzalo con más precisión. Gonzalo, bienvenido. ¿Y es que cuántos metros se llevan ahí o cuánto sería para hacer la segunda pista? Pues bueno, primero que todo un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a todos quienes hoy nos ven. Y es lo siguiente, lo que pasa, bueno, se afectan varias veredas, Chachafruto, El Carmín, Abreu y Abreito. Y la pista como tal, según la resolución 02515 del 2016, habla de aproximadamente 406 hectáreas. Entonces, bueno, aquí hay un problema muy interesante y es el siguiente. A nosotros, los que vivimos en la zona, que somos nativos, nos están tratando como objetos, es más, pues nos están viendo como números. Simplemente aquí hay una comunidad que, por cierto, en el proyecto del Plan Maestro, pues en este proyecto de ampliación, nos señalan a nosotros como comunidad como una amenaza para el proyecto, pero no entiendo por qué nos dicen amenaza cuando nosotros estamos ahí antes de que viniera el aeropuerto, que viniera la zona franca. Y hay unas cosas, digamos, unos problemas bien interesantes digamos, en esto y ese plan maestro, y es que las zonas circunvecinas ahí, al aeropuerto en el costado oriental, hacia la parte de la zona franca, hablan de metro cuadrado 850.000 para arriba, y los predios de nosotros que tienen agua, bosque nativo, familias, un arraigo, un tejido social, a 19.100 pesos metro cuadrado en algunas zonas. Pero entonces, sin el Amazonas. Aquí hay unas desproporciones que pues, yo quisiera... ese me juraba usted con... a ver. ¿Cómo el metro cuadrado? 19.100 pesos. ¿Y quién le dio esa cifra? Esa cifra está en el informe del plan maestro que presentó la Unión Temporal Río Negro a la Aeronáutica Civil. ¿Cuánto dicen ustedes? O sea, ¿cuál es el precio real? El valor real? No, perdóneme, le voy a decir, no baja de 200.000 pesos y le lo estoy tirando barato. Conociendo cómo está moviendo la tierra, lo estoy tirando muy barato, regalado. Pues yo digo una cosa, por ejemplo, en los predios de nosotros, nuestras familias y algunos vecinos, nosotros no le ponemos precio a la tierra porque hay un tejido social, una historia. Por ejemplo, el caso de nosotros, la familia lleva más de 200 años en la zona, no nos interesa vender a ningún precio. Entonces las cosas valen en el mercado o se transan según quien ofrezca y quien le esté interesado en todo eso, pero si nosotros no estamos interesados, y más aún, en el problema siguiente es que a usted le digan que su predio vale una plata en una obra que no se necesita, que no está bien justificada, bien argumentada. Eso es muy triste. Y además que nos vean a nosotros como amenaza, que no nos abran espacios, que por ejemplo la Aeronáutica Civil no nos suministró información que le solicitamos, inclusive como veeduría, y teniendo en cuenta que el artículo 17 de la ley 850 de 2003 dice que es de obligatorio cumplimiento de dar respuesta a las veedurías ciudadanas. Entonces hay cosas... Le pongo el ejemplo de Liliana que me gusta su pregunta. En Támesis, casualmente estuve por allá hace 2 fines de semana, me decían metro, ahí mirando a los farallones y mirando a la pintada, entre 40 y 60.000 pesos. Allá. ¿Sí? El lío, Nacho, y por Dios, para que lleguen a decirles que a esa plata, pues ya. Yo sé que el lío no, ya usted me está contando la otra historia. Llevo tantos años, somos raizales, estamos ahí, tal, sí, es otro.
pero tampoco pues que le metan a uno el dedo a la Pero boca. es que descubrimos unas cosas, el estudio lo tienes tú, hermano. Descubrimos esto. Es que esa es una concesión aeroportuaria Claro. que le hicieron a una empresa que creíamos que era china. Ustedes han oído hablar toda la vida de que hay planes de unos chinos y no sé qué. Sí. Ese es un cuento chino. El Airplan es de la familia Char de Barranquilla y del doctor Jaime Pinzón, que es el consuegro del Mario doctor Pinzón. Mario Pinzón, el consuegro del doctor Juan Manuel Santos. Personas muy poderosas, tienen derecho a hacer sus negocios, pero resulta que con este cuento de que van a hacer una segunda pista, que no van a hacer, porque en el plan maestro que está elaborado para el 2036 no aparece ninguna segunda pista. Pero, Jorge, una cosa, ese plan maestro no lo hizo esta empresa. Esto viene desde hace mucho tiempo del No, gobierno. es que los de planes planeación. maestros los hacen cada 20 años. Por eso. Lo hicieron en el 2016 un consorcio que contrataron para el efecto y en el plan maestro no hay contemplada ninguna segunda pista para el 2036. Y el cálculo es que Porque ni, no se ve necesario. ni cuando hagan el plan maestro del 2056 se va a necesitar, porque ahí en el video que está de Teleantioquia, el gerente del José María Córdoba dice que esta pista actual resiste 200.000 operaciones año. Muy bien. Y van en 81.000. Hicimos una proyección incluso generosa de las posibilidades y en el 2065, si acaso, se podrá estar empezando a hablar de segunda pista. Y a estos ciudadanos les congelaron sus predios, Desde hoy. no valen nada desde hoy, quedan valiendo, si les quedan valiendo nada, no pueden hacer un segundo piso, no pueden hacer una mejora, el municipio no arregla las carreteras de la zona que porque está congelado y esa congelación puede ser hasta por 6 años sin darles un peso. Esto es un perjuicio para una comunidad. Claro, Si les fueran a comprar, pues que les compren. ¿Y por qué no Y les sí? compren al precio que es y punto, y que el gobierno reserve la tierra Pero para el igual ellos no cual quieren quieran. vender, ellos Porque verán. si llegado el caso quieren vender. Pero es que, vea, aquí hay algo y es lo siguiente, si uno, digamos, con cifras y con unos datos sensatos y razonables, le demuestran a uno que si se necesita un aeropuerto o algo, hasta la misma gente empieza a promoverlo, pero cuando son cosas ahí oscuras, ocultas, y donde estamos sufriendo hoy por hoy unos atropellos, que yo no sé por qué pasa eso en un Estado social de derecho, es tema de violación de derechos humanos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la señora Ana Elvia Nada, una señora mayor, creo que ya rebasa los 70 años, Que te digan la acompañada. no le ponen el agua, Gente bien acompañada, ojo. no le ponen el tema del agua, no le instalan el agua, porque no puede obtener su certificado en instrumentos públicos para el trámite, y entonces supuestamente hablamos del mínimo vital, de protección a los más vulnerables, a personas mayores, y ella hoy en carne propia está sufriendo esto. Entonces nos preocupa muchas cosas porque aquí hay tema de violación de derechos humanos, se están desconociendo derechos de minorías. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Ustedes tienen títulos de propiedad sobre todas las tierras, han sido ustedes. Sí, señor. Eso no son posesiones, eso no, ya está escriturado, ya está como... ¿Sí o no? Hay algunas propiedades que son el señor dueño del título, el padre, ha repartido entre los hijos y Sí. han hecho casitas de su familia. Entonces ahí hay un lío. Si les van a comprar, les compran son las mejoras a los muchachos y al señor le compran la tierra. Ahí hay unos líos de legalización Sí, de bueno, predios. lo Pero normal, pues, esos son tierras que son de 200 años, ahí no hay ningún baldío, no hay ningún. Entonces, hermano, ¿usted por qué me hablaba de una congelación o qué fue lo que usted me estaba diciendo? Les congelaron. No pueden hacer segundos pueden comprar, pisos, no pueden no les vender. pueden pavimentar las carreteras, no No les pueden pueden hacer solicitar todo lo que ningún ellos están servicio. diciendo. Eso quedó congelado Congelado para desde una hoy. pista que va a ir a ser dentro de 80 Pero es que años. hay algo, cuando se congela por parte del municipio, se congelan los predios, obviamente se saca el bien del comercio, pero sí se debe reconocer algo de manera monetaria. Sí, pero Pues por eso, pero o sea, ni siquiera no, o sea, mientras se así dure 6 años, 5 años, 7 años, lo que sea, se supone que el municipio da una compensación mientras avanzan los diseños, el proyecto y se ejecuta la obra. Pues es que aquí hay varias cositas y una de ellas es la siguiente, es que si se suponen muchas cosas, se supone que primero que todo deberían haber concertado con la comunidad y reconocer sus derechos, se supone pues, es lo ideal, pero aquí no están pasando cosas ideales y se supone tampoco que un metro cuadrado ya va a valer 19.100 pesos. Sí, no. Entonces estamos viendo, hoy la gente está sufriendo, hoy por hoy está sufriendo, digamos, todos estos problemas que tiene este proyecto, nos están vulnerando la comunidad y todo porque no sé qué intereses hay ahí. Es más, las veedurías se les debería, digamos, prestar atención, digamos, sus demandas o lo que muestren, pero ha sido muy difícil. De hecho, cuando se fue a socializar la primera vez el tema del aeropuerto, de la ampliación, estaban hablando de 780 y pico hectáreas.
algo así. Y la Unión Temporal Río Negro, que se encargó de hacer los estudios, cuando nos sentamos con ellos a hablar del tema, decían que les preguntamos por qué se necesita tanta área. Lo que dijeron es que alrededor de una segunda pista, para sacar su máximo provecho, debe de haber temas, por ejemplo, de hoteles, centros recreativos. Entonces nosotros preguntamos, ¿de cuándo acá el interés del Estado es tener hoteles y cosas de eso? Entonces mostramos unos argumentos por los cuales se tuvo que reducir a 406 hectáreas ese polígono. Y sin embargo, después cuando empezamos a hablar y a trabajar con el doctor Jorge Gómez y su equipo de trabajo, se empezaron a encontrar más problemas. Pero ahí sí mágicamente, cuando vieron que había un respaldo ya de este tamaño, empezaron, digamos, como a empezar a buscar como a crear una sinergia o a tratar más fácil con otros, porque en primera instancia no nos estaban reconociendo, todo era impuesto. Muy difícil. Pues eso no El problema es muy grave, es que con el pretexto de la segunda pista van a prolongar la concesión hasta el infinito. Esa concesión era por entre 15 y 25 años, fue suscrita en el 2008. Hoy ya está ampliada a 40 años y lo que estamos viendo es que con el cuento de que va a haber una segunda pista, esa concesión se puede ir hasta el 2000. ¿Quién bloquea esto? ¿El gobierno? Pues, Porque eso no es potestativo del municipio, es la aeronáutica civil la que sacó la resolución. O sea, la aeronáutica sí le dice al concesionario, venga, presénteme una proyección de crecimiento. Esto llega y me dice, no, hombre, sí, podemos hacer una segunda pista. Hasta ahí llega el concesionario de la entrega. Entonces llega estos señores y dicen, no, listo, congelamos. Y ya. Entonces usted no puede hacer absolutamente nada. Pues no, sí, claro. Se supone No. Digo nada, no pueden construir, no pueden llegar redes eléctricas, no pueden pavimentar. ¿Y ustedes por qué no entutelan eso? Pregunto yo porque como cuando uno pone una tutela dice el derecho a la vivienda y uno tiene derecho establecido, sobre todo por lo que ustedes tienen allá, no puede tutelar a la sociedad. Pues es que pues en principio, digamos, debe imperar la ley pues en Colombia, pero nada más y nada menos traigo a colación el caso de doña Anael Vianado, que se supone que quería tener agua, pero ni eso. Ahora, yo no entiendo, nosotros antes de que se congelaran los predios, hablamos con el alcalde, buscamos con algunos concejales de mirar cómo se legalizaban los predios, las viviendas, todo eso. Y desde la administración municipal, antes de que los predios estuviesen congelados, ya estaban, digamos, diciendo, no, es que eso se va a congelar, no tenemos competencia, es del gobierno nacional. Y explíqueme una cosa, ¿cómo así que iban a legalizar? O sea, no, ustedes no estaban legales. Pero los que tienen que partir, subdividir sus propiedades. O sea, usted tiene una cuadra allá y le dio 300 metros al uno, 400 al otro, y esa eso es lo que no están subdivididos. O sea, ustedes todavía no han hecho eso, pues que se llama desenglobar, se llama desenglobar. Bueno, muy bien, yo repartí, sí, entonces hay que desenglobar. Eso. Eso es lo que ustedes no han hecho, eso es lo que no les quieren permitir. Lo que pasa es que cuando el actual alcalde Andrés Julián estaba en campaña, nosotros como veeduría ya estábamos trabajando, y él dijo que había que mirar la manera como se acompañaba la comunidad, cómo se hacía todo esto. Le solicitamos antes de que se congelaran los predios, alcalde, ¿usted cómo puede ayudarnos para que, si uno mira la zona y conoce el territorio, uno ve que allá hay población vulnerable? Allá incluso hay personas desplazadas víctimas del conflicto que se supone que no se deberían revictimizar. Y el alcalde dijo, no, yo no tengo competencia, eso es de interés del alcalde, pero todavía no hay un acto administrativo. Entonces en este momento usted todavía tiene competencia y sobre todo los concejales en el uso del suelo. Y miremos a ver cómo le legalizamos. No, él dice que las obras hay que hacerlas cuando no se necesitan, que eso es el desarrollo. Pero entonces yo quisiera saber que alguien me explique hoy en Colombia qué es el desarrollo, porque si el desarrollo es llegar y tirar obras y hacer cemento y de todo, y que la gente después se vaya a aguantar hambre o que no tenga dónde vivir, entonces que me expliquen cuál es el desarrollo pues acá en Colombia. Mauricio Pérez le manda a decir, recuerde, doctor Jorge Gómez, el tema de valoración de las reservas ambientales que no suben ni a la mitad de lo que allá le propone. Yo sé de qué está hablando el doctor, pero es un tema que tiene que ver con reservas ambientales en la que a la gente les congelan también. Sí, usted está pagando la mitad de lo que vale una reserva ambiental. Usted tiene un predio en una zona que la declara reserva ambiental, y yo estoy de acuerdo, si es reserva ambiental es reserva ambiental, pero al propietario no le pagan ninguna compensación, o le pagan las compensaciones ridículas, o por entregar el predio o por cuidarlo, pero no puede ir a tumbar un palo, no puede ir a sembrar una mata de maíz, nada.
Jorge, Aquí hay una especie de injusticia en eso de las declaraciones y las congelaciones de los precios. Jorge Londoño Jaramillo, Nacho, ¿y a cómo está el metro cuadrado en el impuesto de catastro? ¿Ustedes están pagando impuestos? ¿A ustedes les llega predial? Bueno, eso es otra cosa bien interesante. Yo me pregunto, bueno, a uno le congelan el predio y no puede, digamos, hacer obras y eso, pero sí puede pagar impuesto predial. Aquí hay unas desproporciones extrañas. En principio, una vez llega el alcalde Andrés Julián, se rebaja el predial. Predial debería pagar esto en la luz civil, pues, ya, no, Que paguen el predial. No, pero lo que pasa es que digamos, estos avalúos los hacen en Bogotá mirando Monserrate y no conocen el territorio y según las ecuaciones y estos dicen eso vale tanto, pero si usted va en el catastro tampoco, pues digamos, está por debajo. Pero es que uno sabe que hay una diferencia sustancial entre lo que figura en catastro y lo que está en el mercado. Sí, ¿Cierto? total. Estamos en un lío. No, pues nosotros Pero usted elaboramos. demanda contra el Estado, esto es... Vamos. O sea, usted tiene claro una cosa, lo que veo su familia quiere que haga. Sí, señor. Pero si a ustedes les dicen, venga, es que les vamos a mejorar sus condiciones, les vamos a dar más tierra, o sea, les van a dar lo justo y más de lo justo, ustedes estarían dispuestos a dejar que el desarrollo continuara. Porque es que tampoco, pues que lo saquen uno por nada, pues me parece injusto. Sí. Pero si me van a mejorar y van a mandar para la Unión, o no sé, porque allá en el Valle de Nicolás hay mucha tierra, y me van a mejorar las circunstancias de mi familia, y van a tener mi tierra y no va a perder mi educación, ustedes estarían dispuestos. Yo le hago lo siguiente, vea, yo lo invito a que conozca nuestra casa, nuestros predios y muéstreme aquí en Colombia dónde voy a vivir mejor que donde estoy ahora. Así de sencillo. Bueno, pero ahí tenemos, dijéramos, Sí, una realidad. listo, y eso le va a aumentar el precio. Pero dicen que el bien común, pues no, los anticuarios, ustedes van a decir, que pegan y tapan el partido. No, pero es que mire una cosa, no nos podemos olvidar que estamos, después del 91, que estamos en un Estado social de derechos, las mayorías no pasan como una planadora sobre las minorías. Aquí hay derechos colectivos, es más, según tratados internacionales, cuando miramos los derechos de los indígenas, de los afro, son extrapolables a los campesinos, allá hay campesinos, Sí, no, y entonces se supone que si esos derechos son extrapolables, entonces son terrenos que no se pueden embargar, no se pueden enajenar. Entonces también tenemos que saber en qué escenario estamos hablando. No es la Constitución de Rafael Núñez. Sí, pero dijéramos Gonzalo, que se demuestre que hay una necesidad de una obra que es de beneficio para todo el territorio. Uno dice, bueno, entonces venga, miremos a ver cómo nos reubican. No, ya se me dio la respuesta. Hombre, pues que con mi tierra no hay nada, y es que hay cosas que no tienen precio. El demás se compra con una tarjetita de crédito que hay por ahí, yo no. Y usted tiene razón, sí, hay cosas que uno no vende. Uno se queda, mi mamá, y compra la licuadora para la vida porque nunca encontró otra licuadora mejor. Ay, yo tenía un palo sentimental y a la mejor licuadora. Y gastaba los... Usted tiene razón. No, yo pienso que si construimos los proyectos, si es un consenso, se demuestra por temas de mercado, de sostenibilidad, un desarrollo que sí sea incluyente, que se tenga en cuenta la comunidad, que no sea algo impuesto, entonces ya hasta yo sería promotor de eso. Pero cuando vemos que en Río Negro ya no hay donde sembrar un árbol, hay problemas de agua, allí digamos nacen, nada más y nada menos en las fincas de nosotros nacen, digamos, el agua o los afluentes que son bien importantes para la represa de Abreu. Entonces, si vemos allá que hay zarigüeyas que son especies en vía de extinción, entonces yo me pregunto, a ver, cuando tengamos una segunda pista y nos quedemos sin aire porque no hay árboles, va a Medellín como está ahora, si no hay agua, vaya entonces tómese la pista o mira cómo eso le ha de vivir. Entonces hay cosas que hay que ponderar y hay que ser conscientes y hay que construir el desarrollo, un desarrollo inclusivo, que no sea algo impuesto por solamente contratar obras. Jorge, no, sí, no, o sea, yo no estoy en contra suya. A mí me gusta yo es lo sé. que, sí, que las cosas como que tienen que ser así, es que hoy hay una tristeza. Medellín, ¿para dónde va? ¿Qué cosa? ¿Para arriba o para arriba? Toda la infraestructura se está haciendo, todas las vías, vamos a quedar con 5 carreras, o sea, ya. El Valle de San Nicolás, tristísimo. Yo no quisiera ir allá en 50 años. Pero, ¿qué hacemos, Germán? Jorge, una pregunta. Si no está en el plan maestro que se le entregó a la aeronáutica, ¿por qué se habla de la pista entonces? O sea, no podría hacerse lo que están haciendo si no está contemplada la obra. ¿Por qué sucede entonces? En el contrato de concesión estaba contemplada como una obra obligatoria que se disparaba, que se activaba cuando se estuviera llegando a los 150.000 operaciones año. Íbamos en 81.000. Y esa cláusula de que esa obra se activaba
con 151.000, la quitaron en un otro sí, y ya es simplemente a libre discreción de la aeronáutica y del concesionario que se decida hacer la segunda pista. Pero está claro que no hay segunda, yo lo puedo jurar, lo puedo escribir aquí como quiera, no hay segunda. Escribir en piedra y el polígrafo están más desprestigiados. Pero todos los estudios nos han dado que si acaso en el 2070 habrá necesidad de empezar a buscar segunda pista. Bueno, a mí me dicen, es que hay que planear con mucho tiempo de anticipación. Bueno, la aeronáutica tiene derecho entonces a planear con 100 años de anticipación, que lo haga. Pero entonces a la gente que le diga... Ya casi mi cumpleaños, o sea, no puede ser ¿cierto? a costa del servicio de una comunidad. Eso no puede ser de esa manera, ¿cierto? Uriel y Tamara Monsalve me ponen aquí, ¿será que quieren hacer lo mismo de los hermanos Uribe, Moreno, que compraron a 33 millones? O sea, ¿será que aquí tenemos otros casos de corrupción que van y a estos por allá los sacan por una platica o les endulzan el oído y resulta que es que ya sabían a cuánto la iban a comprar? Pero eso ¿Será no que esto es lo que estamos viendo, Jorge? Aquí puede haber cualquier cosa. Lo cierto es que estos señores de la concesión ya le vendieron. Miren este dato. Esta concesión se llama iPlan, tiene un capital suscrito y pagado de 30 millones de dólares. Y acaba de salir en el periódico La República y en Portafolio que acaban de vender la concesión o de negociar con Azur, que son los concesionarios los más grandes de México, de todos los aeropuertos del sur de México. Les vendieron una empresa que tiene capital suscrito y pagado de 30 millones de dólares en 286 millones de dólares. Eso salió en las noticias. Yo no sé si ya recibieron la plata, si ya dieron, pero esto es un negocio de ese tipo, Sí, claro, es que de especulación. Mauricio Pérez, que parece ser que es abogado, considera la transferencia... Muy bueno. Ah, sí, bueno, Mauricio, gracias por estarnos viendo. Considera la transferencia de derechos de construcción contemplada en la ley 151 de 1998. Anote, si no ve la repetición esta noche del programa, para que se acuerde. Y don Mauricio por aquí me dice, recuerde que la afectación por obra pública proyectada tiene una vigencia de 9 años. Bueno, ahí ya tiene abogados. Pues yo les deseo la mejor de la suerte. O sea, por mí, que como yo le digo, ya no grande, pues vaya San Nicolás, se queda verdecito. Por mí, ojalá que sea una planería. No, es que no hay que construir no casas en 5.000 metros cuadrados, pero desafortunadamente seguimos teniendo hijos, y muchos hijos, menos Lina, menos Lili. No, yo sí iba a tener, ella sí iba a tener. Ella va a tener su kinder. Ya, es que aquí nada más hay solamente como 2 papás o 3. Bueno, también. ojalá, porque a mí me preocupa mucho Rionegro, me preocupa, y no precisamente Rionegro y todo el mundo, porque he visto que unos peloteros y un despelote y un caos y cómo se ha ido cambiando la cosa. Y unas alteras. Tienen la posibilidad de tener un futuro muy interesante, muy planeado, y lo que se ve es caos, de acuerdo a los cuatreros, porque como no somos capaces de organizar para mucho tiempo y no para mis 4 añitos, oígame, don Jorge, denme su veredicto de Segovia.